Muchas gracias a todos, y sobre todo a Dios por la oportunidad, como bien decía Oscar, de un nuevo día. En este día fresco, frío, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios que nos permite levantarnos y poder tener este encuentro con Él a través de su palabra, a través de la oración, de estos cantos y las peticiones y agradecimientos que podamos hacer, ¿verdad? Eh, Vamos a abrir nuestra Biblia, pero queremos hacerlo bajo instrucción del Espíritu Santo. ¿Les parece si oramos ahí donde están? Inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre, gracias nuevamente te damos por el don de la vida. Hoy deseamos encontrarnos contigo, ser llenos de tu Santo Espíritu. Hemos de abrir tu palabra y necesitamos el discernimiento y el entendimiento de lo alto para poder hacerlo. Otórganoslo en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues como bien dijo el pastor Isaac ahorita, ya es nuestro quinto día, el día de hoy. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Saben que el libro de los hechos de los apóstoles, el cual se está basando principalmente las lecturas de estos días. Claro, tenemos algunos otros versos en otros libros de la Biblia, pero ah, la base principal de los mensajes tienen que ver con el libro de los Hechos y de una manera general, así rápidamente me gustaría recordar, compartir con ustedes en esta mañana ah, por qué el libro de los Hechos, lo que los apóstoles vivieron, lo que Jesús vivió con ellos, es algo que desea recordarnos en estos días, principalmente quién es Dios para nosotros, ¿verdad? Saben que el libro de los Hechos vemos circunstancias aparentemente imposibles, pero en esas circunstancias, principalmente aparentemente imposibles, siempre la providencia de nuestro buen Dios asegura que las nuevas de Jesús tengan una audiencia. Hermanos, estamos viviendo momentos en esta vida, en esta tierra, en los cuales pareciera ser que de alguna manera ah, se complica el asunto, se complica el que la gente desee, anhele entender, escuchar de Jesús. Pero en esta mañana vamos a ver cómo esta parte del mensaje central del libro de los Hechos, Dios obra poderosamente. Pero Dios obra poderosamente cuando sus hijos, cuando nosotros anhelamos y dejamos ser llenos de ser, de ser llenos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. De esa manera el mensaje, hermanos, no volverá a Dios vacío. Quiero que les invito a que vayan en sus Biblias, ya sea de manera física, de manera digital, como usted la tenga, al libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Yo voy a leer, ustedes pueden seguir ahí. Dice, y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan dice, ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? ¿Qué prometió entonces Jesús a sus discípulos? Si esperaban, pues que serían llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Que serán bautizados con el Espíritu Santo. Las palabras que Jesús utiliza para prometer la venida del Espíritu Santo son palabras que hoy deben de hacer eco en nuestra vida y recordar esto. Aquí hay algunos puntos que tenemos que nosotros entender, que debemos discernir, pero sobre todo que debemos vivir, que debemos practicar. Número uno, ¿sí? Él les pidió obediencia. Y es lo mismo que nos pide a nosotros el día de hoy. Obediencia, ¿por qué? Porque aquí se los está diciendo. Les ordenó, no salgan de Jerusalén. ¿Sí? Es decir, hay un lugar designado para cada uno de nosotros. Jerusalén en ese momento, hablando literalmente, era el sitio de mayor peligro quizá para los discípulos, pero saben que era el lugar de mayores oportunidades que ellos tenían para poder expandir la palabra de nuestro Dios. Ahora, ellos tenían que ser investidos del poder del Espíritu Santo, pero había que esperar. Número uno, obedecer. Número dos, esperar.
La expectativa de esperar muchas veces la podemos malinterpretar, donde me quedo cómodamente, me siento, me acomodo, ¿verdad? En un lugar para esperar que algo acontezca. Bueno, esta espera es una espera activa, no es una espera nada más sin hacer nada, no, al contrario, hay que estar expectantes porque sabemos, hay que ser reverentes porque sabemos que ahí está la promesa, seremos investidos por el gran poder de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar fervientemente, ¿sí? Desear, anhelar, recibir ese poder. Entonces eso significa que nosotros debemos de estar preparándonos para recibir el poder del Espíritu Santo. Otro punto que podemos destacar y que debemos destacar es la promesa que Dios les hizo. La promesa que Jesús les hizo es la promesa del Padre, la promesa del don, del excelente don, del mayor de los dones, del mejor de los dones, el don del Espíritu Santo. Esto ya había sido prometido por Juan el Bautista. Si ustedes recuerdan cuando leemos nuestras Biblias por ahí, que conviene, conviene ser bautizados por el Espíritu Santo. La pluma inspirada dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la página 40, en el párrafo 3, dice, la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el final. Desde el día del Pentecostés, es decir, desde este día que estamos leyendo estos versículos aquí en nuestra Biblia, desde ese día, ¿sí? Dice, hasta hoy, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. Sin duda alguna fortalecen estas palabras a nuestras vidas. La promesa del Espíritu Santo no se limita a edad, a raza, a nada. Es decir, Dios siempre está dispuesto, siempre está anhelando, ¿sí? Ser parte de nuestra vida, estar con nosotros, dirigir nuestra vida. Y saben que nosotros muchas veces en nuestra humanidad quizá podamos reaccionar como Moisés la primera vez cuando Dios le encomendó sacar, trabajar con el pueblo de Israel, de donde estaban. Este, Quizá a veces podamos decir, ay Señor, es que mi edad, es que Señor, no entiendo esto, es que Señor, quizás el lenguaje, es quizás no entiendo los términos de la sociedad en la que estoy viviendo, no importa, Dios lo ha prometido. La promesa del Espíritu Santo no tiene límite, no tiene límite para nosotros. Entonces, nosotros debemos de aprovechar esa parte, ¿sí? Sigamos leyendo, que es lo que nos dice la Biblia, la santa palabra de nuestro Dios, pero ahora vamos al capítulo 2, ¿sí? Porque hay algo importante que sigue después a esta promesa y a estas peticiones que Jesús está haciendo a sus discípulos. Número uno, habíamos dicho, ¿sí? A ver si alguien recuerda, dice, hay que obedecer. Número dos, hay que esperar. Pero es una expectativa o una espera activa, ¿sí? Y luego viene la promesa. Les conviene esperar porque esta es la promesa, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 2, en el verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Nuevamente volvemos a encontrar aquí una palabra muy interesante, unánime, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran esos todos, sí? Cuando nos ponemos a hacer esta investigación acerca de estos hechos, de estos sucesos ocurridos, ¿verdad? Es muy probable que se refiera a los 120 que ya estaban, que ya habían creído, que ya seguían, ¿sí? Y quizá otros poquitos más de creyentes que se habían unido a ellos. Pero es importante denotar que este segundo versículo, tercer versículo que leemos, vuelve a recalcar inmediatamente que estaban unánimes, juntos. Ahora, se refiere a que estaban todos hacinados o estaban todos juntos en una habitación, en un lugar específico, físico. No tanto se refiere a eso. Saben que en la Biblia se refiere específicamente a esto. Si nosotros recordamos sucesos, eventos que acontecieron antes de este momento, nos vamos a dar cuenta que entre los mismos discípulos había celos. Se habían manifestado celos entre ellos,
enojos, contiendas, ¿verdad? Y uno de los eventos que acontece, por ejemplo, sintieron celos de no poder sanar a una persona endemoniada, a un muchacho. Otros estaban luchando entre ellos, ¿sí? Estaban luchando entre ellos por ocupar los primeros puestos al lado de Jesús, ¿verdad? Y otra de las veces que no estaban juntos, que no estaban unánimes, se manifestó cuando se negaron a lavarse los pies mutuamente, ¿sí? Ahora, pero todo esto, todas estas divisiones, disensiones, habían sido eliminadas a la luz, número uno, de la crucifixión de Jesús, de la resurrección de Jesús, ¿sí? Y de la ascensión de Jesús, ¿sí? Y es probable que sí, quizá estuvieran en el mismo lugar donde celebraron su última cena. Quizá dicen los historiadores que era el mismo lugar donde se refugiaron después de la crucifixión de su maestro, de Jesús, y quizás al cual regresaron después de ver ascender a su maestro al cielo. Ahora, es importante denotar que a eso se refiere la Biblia, cuando estaban todos unánimes juntos. Es decir, ya no había esas rencillas, ya no había esa necesidad de sobresalir por encima del otro. Estaban unánimes recordando, esperando y trabajando para recibir la promesa que Él les había otorgado. ¿Sí? Ahora, después de esto, tenemos que hacernos una pregunta muy importante para nosotros. ¿Cuánto desea Dios que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros? ¿Cuánto creen ustedes que Dios esté interesado en que nosotros seamos bautizados, seamos llenos del Espíritu Santo? Yo creo que demasiado. Yo creo que ahorita en estos momentos que estamos viviendo en esta tierra, los últimos momentos creo yo, así de la historia de este mundo, Dios anhela que nosotros anhelemos ser llenos y ser bautizados por el Espíritu Santo. Por ahí en Lucas 11, del 11 al 13, vamos a leerlo rápidamente. Si ustedes recuerdan, aquí Jesús les hace unas preguntas. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo le dará escorpión? Un escorpión. Verso 13 dice, pero pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes, a los que se lo pidan. El mayor y más importante de todos los dones, el que nos hace cristianos y nos preserva para la vida eterna. A nadie que lo busque sinceramente se le negará este don. Y este don es ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese don que Dios anhela en nosotros. Dice la pluma inspirada en Hechos de los Apóstoles, página 41, párrafo 1, dice, el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo, de enviar al Espíritu Santo como su representante. A pesar de que han transcurrido muchos años, dice, esto no ha cambiado. Dios sigue con la misma idea en la mente, que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, eso nos alcanza a nosotros. Y debemos de agradecer a Dios, debemos de exclamar, Señor, amén. ¿Por qué? Porque aún con mis contiendas, así como la tuvieron sus discípulos en su momento, cuando anduvieron con Jesús, aún en sus contiendas, aún en sus problemas, aún en sus divisiones, aún en mis pecados, Dios anhela que yo pueda ser limpio, que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, entonces hay que entender que es esencial para tener la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Volvamos al libro de los Hechos, ¿sí? Ahora vamos ahí mismo en el capítulo 2 que habíamos estado leyendo, pero vamos ahora al versículo 37 al 39, que dice de la siguiente manera. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, la respuesta de Pedro fue,
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis nuevamente, aquí está la promesa implícita, el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿hay algo esencial que nosotros tenemos que hacer? Sí. Número uno, hay que escuchar. En este mundo donde hay demasiadas voces, hay que escuchar una sola voz, la voz de Dios hablándonos a través de su palabra. ¿Sí? Hay que escuchar la palabra de Dios porque esto nos hará más eficaces. ¿Por qué eficaces? Necesitamos eficacia porque necesitamos llevar estas palabras a los demás. ¿Sí? Es decir, cuando la palabra dice que se compungieron, ah, esto significa de manera metafórica un dolor mental, ¿sí? No, no es un dolor de cabeza normal, sino algo a decir, ¿sabes qué? Necesito un cambio. Y viene la pregunta que nos confronta hasta el día de hoy. ¿Qué hemos de hacer nosotros para ser llenos del Espíritu Santo? Y el apóstol dio la respuesta. Número uno, hay que arrepentirse. Ahora, ¿por qué nos da esta respuesta? ¿Por qué nos dice esto? Porque es lo que nosotros debemos de estar platicando, dando a conocer, predicando si es necesario a aquellas personas que nos rodean. Número uno, dice la Biblia, hay que arrepentirnos. El arrepentimiento es un requisito esencial para nuestra salvación. Número dos, habremos de ser bautizados. El bautizo es algo íntimo, es esencial, por inmersión, como lo hizo Juan el Bautista, ¿verdad? Ahora bien, recordemos y entendamos que el bautismo en sí solo nos salva, pero sí es un símbolo de mi muerte, de mi vida antigua y el comienzo de una nueva etapa. De decir, Señor, quiero dejar al lado esas disensiones, esos pensamientos, ese camino distorsionado que no estoy entendiendo, por el cual estoy practicando a lo mejor al querer ocupar un lugar, un cargo, al querer ser mejor que el otro, al verme de una manera espiritual más grande que mi hermano. Es necesario dejar eso a un lado. Cuando seamos bautizados tendremos esta comunión de intimidad con Dios, ¿sí? Número tres, una vez que eran bautizados, recibían el perdón de sus pecados, ¿sí? Por parte de Dios. Por eso el perdón, hermanos, es un asunto muy personal. Y aquí vemos cómo Dios de algo comunitario, de algo grande, pasa a las individualidades. Dios demanda acciones personales a cada uno de nosotros. También demanda acciones en comunidad, en grupo, pero siempre está atento a nuestras necesidades individuales. Una vez que nos hayamos arrepentido, que nos hayamos bautizado, que hayamos recibido el perdón de nuestros pecados, entonces, perdón, ahora sí estaremos listos para recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos de los Apóstoles, página 41, párrafo 2 dice, puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tenéis más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? Y aquí viene una verdad, hermanos, que quizás la hemos escuchado muy poco, la hemos recordado por lo tanto más poco, pero es una verdad que me gustaría dejar impresa en los corazones de quienes estamos oyendo y quienes estamos siguiendo estos días de oración. El Señor, dice la pluma inspirada, está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Qué hermosa bendición, qué hermosa promesa, qué amor el que el Padre tiene para con nosotros. Cada uno de nosotros como obreros de Cristo, hermanos y amigos, debiéramos llorar todos los días a Dios, ser perseverantes en la oración para pedir a Dios el bautismo diario del Espíritu Santo. Terminamos con esto, hermanos, esta pequeña reflexión. Recordar, número uno, Dios promete.
De la misma manera, la misma promesa que les hizo a sus primeros discípulos, nos la hace a nosotros. Hey, no te vayas, no te salgas de la iglesia. Sé que a veces pudiese haber contiendas con los hermanos, con los amigos, que puede haber aflicciones, que puede haber palabras que hieran. Tranquilo, es el lugar donde te necesito. ¿Por qué? Esa es mi promesa, porque en ese lugar ocurrirán, en tu vida ocurrirán también grandes cosas. Dios nos está pidiendo tranquilidad, no te vayas, pero en esa tranquilidad nos dice, prepárate, prepárate, ¿por qué? Porque lo siguiente es que Dios desea darnos el Espíritu Santo, Dios desea investirnos del Espíritu Santo, Dios desea que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero Dios necesita que nosotros nos arrepintamos, nos bauticemos, recibamos el perdón, recibamos el bautismo del Espíritu Santo y entonces sí, salgamos a predicar las buenas nuevas. Que nuestra oración, hermanos, sea para que el Espíritu Santo nos dé poder de arrepentirnos por completo de cualquier cosa que comprometa nuestra conexión con Dios. Dejemos a un lado el ruido de este mundo. Estemos atentos a las señales, pero sobre todo estemos atentos a la voz de Dios. Y recordemos que Dios promete, Dios pide, Dios desea y Dios necesita que nosotros hagamos nuestra parte. Que Dios nos bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración. Y que estos días de oración nos puedan mantener conectados a nuestro Dios para ser investidos por el poder del Espíritu.